Vamos a orar. Te pido, Padre, que nos des entendimiento en esta mañana. Que tu palabra, Señor, y su mensaje sean claros para nosotros. Y que podamos salir de aquí llevándonos en el corazón algo que tú nos has dicho para ponerlo en práctica. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que hayan disfrutado el mensaje de la semana pasada cuando yo no estuve aquí con ustedes, pero estuve orando y acordándome siempre de ustedes también. Pero si regresamos 2 semanas atrás, hemos estado recorriendo el libro de Esdras para hablar sobre este tema de la restauración. Ahora, ¿qué es restauración? Restauración es cuando algo está mal y se hace bien, ¿verdad? Por ejemplo, una casa que está en malas condiciones, podemos decir que le hacemos renovación o una restauración, y entonces todo lo que está podrido, todo lo que está dañado, todo lo que está mal, se quita y se pone nuevo y la casa vuelve a ser lo que debía ser. Y yo estoy convencido de que todos estamos en necesidad de restauración. En algún aspecto, en nuestras vidas necesitamos restauración. En nuestras familias necesitamos restauración. Si alguien tiene la familia perfecta, pues díganme cómo se hace, porque todas las familias tienen problemas, ¿no? Entonces, nuestras familias necesitan restauración, nuestra iglesia necesita restauración. ¿Podemos decir que somos la iglesia que Dios quiere que seamos? ¿Que estamos cumpliendo cabalmente todos sus propósitos para nosotros? ¿O será que también como iglesia necesitamos restauración? Entonces, por eso estamos viendo en estas semanas cómo Dios restauró a su pueblo en el Antiguo Testamento después de su momento más bajo. Cómo Él los restauró, porque ahí podemos ver cómo Dios puede restaurarnos a nosotros también. Ahora, hoy vamos a hablar sobre dónde comienza el proceso de restauración. En la vida, el primer paso en algún proceso no siempre es obvio, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos a una persona que decide construir una casa, pero nunca ha visto cómo se construye una casa. Nunca le han explicado cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se va a imaginar qué es? Yo sospecho que lo que va a hacer es tomar ladrillos y empezar a poner un ladrillo sobre otro para armar su casa, pero todos sabemos que si no escarba para poner la fundación, esa casa pronto se va a caer. A simple vista solo es cuestión de poner un ladrillo sobre otro, pero no, hay otras cosas que se tienen que hacer también. ¿O qué tal si alguien no supiera cómo se siembra un jardín? Entonces va a la tienda y ve esas fotos tan hermosas en los paquetes de semillas, y entonces compra sus semillas y las lleva y las echa ahí nada más en el suelo y espera que crezcan bien bonitas. No le va a funcionar, porque primero hay que trabajar la tierra, hay que echar abono, hay que regar. Hay cosas que no son obvias, que si no supiéramos cómo se hace, no lo podríamos adivinar. Y lo mismo sucede en el proceso de restauración. El proceso de restauración de nuestras vidas, familias e iglesia comienza con algo que no es obvio. Podrías pensar, no, yo sé qué es lo que está mal en mi vida. Si yo simplemente tuviera un mejor trabajo, si tuviera más dinero, entonces todos mis problemas se resolverían. O decimos, yo sé lo que está mal en mi familia. Si mi pareja simplemente se pusiera las pilas y fuera como debe ser, todo estaría bien en mi familia. Pensamos que sabemos por dónde comenzar. Pero quizás el primer paso a la restauración es algo que nosotros no esperamos.
Y si no tomamos ese primer paso, entonces no nos va a ir bien. Nos va a ir como a la persona que trata de construir una casa sin escarbar primero la fundación, o como la persona que trata de sembrar semillas en su jardín sin preparar la tierra primero. Entonces, ¿cuál es ese paso inicial? ¿Por dónde se comienza el proceso de restauración? Vamos a Esdras capítulo 3, versículos 1 al 6, para encontrar la respuesta. Esdras capítulo 3, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus ciudades, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos ordenados para cada día, al igual que los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de las fiestas sagradas ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo el pueblo para comenzar el proceso de restauración? La primera cosa que hicieron fue restaurar la adoración. Todavía no existía ningún muro alrededor de Jerusalén. Estaban al aire abierto. Todavía no habían reconstruido el templo. Muchos de ellos estaban viviendo en carpas. Pero la primera cosa que ellos hicieron fue restaurar la adoración a Dios, ofreciendo sacrificios sobre el altar. Esto es lo que tenemos que entender. No podemos esperar hasta que todo esté bien para adorar al Señor. Tenemos que comenzar con la adoración. Porque las cosas nunca van a estar bien hasta que comencemos a adorar. La alabanza no es el final del proceso de restauración, es el comienzo. Porque la adoración le complace a Dios y nos conecta con su poder para experimentar la transformación en nuestras vidas, nuestras familias y en nuestra iglesia. Este pasaje nos enseña tres cosas muy importantes acerca de la adoración. Nos enseña cómo su poder trae restauración. La primera cosa que notamos aquí acerca de la adoración es que la adoración trae unión. La adoración nos une. El verso 1 nos dice que el pueblo se reunió con un mismo propósito.
En una traducción más literal nos dice que el pueblo se juntó como un solo hombre. En otras palabras, al adorar a Dios, se unieron. Estaban unidos en buscar a Dios, en la adoración. Cuando nosotros solo vemos las cosas de este mundo, hay mucho que nos separa. Cada uno tiene sus propios intereses, sus propios anhelos, sus propias heridas, sus propios rencores. Y nos enfocamos tanto en lo nuestro que nos separamos de los demás. Yo me lo imagino como una vecindad, donde cada casa tiene su muralla alrededor. Y entonces cuando vemos cada casa está muy aislada y separada de los demás, tiene su separación. Así son nuestras vidas. No, yo tengo que preocuparme por lo mío, yo tengo mis metas, yo tengo mis propósitos, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Pero cuando miramos hacia arriba, todos vemos el mismo cielo. Y cuando dejamos de mirar lo nuestro y vemos a Dios y lo adoramos juntos, entonces ya las cosas que nos separaban se vuelven insignificantes y nos podemos unir. Porque vemos que hay alguien infinito que va mucho más allá de lo que nos separa a nosotros. Esto es lo que pasa cuando adoramos. La adoración nos lleva más allá de lo nuestro. Algo parecido sucede cuando un grupo de fans de algún equipo se pone la camiseta de su equipo favorito. Pueden ser personas muy diferentes, pero su lealtad a ese equipo los une. Cuando nosotros nos unimos como creyentes, con un corazón dispuesto a adorar, entonces el amor de Dios nos une y nos lleva más allá de las cosas que nos separan. Nuestro compromiso con Jesús nos lleva a superar lo que nos separa. Y reza el dicho, en la unión está la fuerza. ¿Dónde vamos a encontrar verdadera unión? ¿Dónde vamos a encontrar el apoyo que necesitamos? ¿Dónde vamos a encontrar la unión familiar? ¿Dónde nos vamos a unir como iglesia? Comienza con la adoración. Cuando adoramos en realidad a Dios. Ahora, la segunda cosa que aprendemos aquí acerca de la adoración es que la adoración requiere pureza. Si queremos adorar, lo tenemos que hacer en pureza y en verdad. Los versículos 2 y 3 nos dicen que Jesúa, quien era el sumo sacerdote en ese momento, y Zorobabel, el gobernador, reconstruyeron el altar de Dios siguiendo las instrucciones que Dios les había dejado por medio de Moisés. Ahora, ¿por qué reconstruyeron el altar? Lo reconstruyeron para que fuera puro. La adoración tenía que hacerse como Dios les había mandado. Ellos no podían poner el altar en cualquier lugar a su antojo, sino que tenían que construirlo en su mismo sitio, como nos dice el texto. No podían tampoco construirlo a su manera. No podían decir, yo creo que debe ser así o así, porque Dios les había dicho en la ley exactamente cómo tenían que construir el altar. Una de las cosas que les dijo era que el altar tenía que hacerse con piedras del campo. No podían ser piedras labradas. Tenían que recoger las piedras así como las hallaban en el campo y con esas piedras rústicas hacer el altar. ¿Por qué? Porque Dios no quería que hubiese nada tallado, ninguna clase de imagen en esas piedras, sino que tenían que ser como Él mismo las había hecho.
En lugar de que la gente empezara a labrar esas piedras y dijera, oh, vamos a hacerles un diseñito y vamos a ponerlos bien bonitos, y de repente se convierte en una imagen. No, dice Dios, mi altar tiene que ser con piedras que no hayan sido labradas, piedras del campo. Ahora, nosotros hoy no tenemos que construir un altar de piedras para adorar a Dios. Desde que Jesús murió y se sacrificó en la cruz por nosotros, desde que Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, los sacrificios de animales ya no son necesarios. Entonces nosotros no tenemos que construir un altar como el que construyeron ellos. Y sin embargo, nuestro Dios sigue siendo santo. Y por eso tenemos que adorarlo como Él quiere que lo hagamos y no a nuestra manera. Juan 4:24 nos dice esto: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo es la adoración que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo es esa adoración pura que Él busca de nosotros? Esa adoración en espíritu y en verdad. Ahora, eso significa, por supuesto, que no vamos a usar imágenes en nuestra adoración, porque ninguna imagen puede representar a Dios, que es espíritu. Es parte de lo que significa la adoración, que sea en espíritu y en verdad. Pero la adoración pura, la adoración verdadera, no es una simple emoción que tú sientes porque te gusta una música o porque viste unas luces o porque tuviste una experiencia. La verdadera adoración sucede cuando conoces la verdad acerca de Dios y elevas tu espíritu a Él en entrega. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nuestro corazón es humilde, podemos adorar de verdad a Dios. Cuando dejamos de creer que el pecado nos va a satisfacer, podemos adorar realmente a Dios. La adoración requiere pureza. La adoración se tiene que hacer como Dios quiere. Y esa es adoración en espíritu y en verdad. En tercer lugar, la adoración requiere valor. Tenemos que ser valientes para adorar. Nos dice el pasaje que el pueblo adoró, sacrificó a Dios a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos. Ahora, quiero que observes algo muy importante ahí acerca del valor. Ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa actuar a pesar del miedo que puedes sentir. El pueblo sentía miedo, pero a pesar de eso, construyeron el altar y adoraron a Dios. Eso es ser valiente. Quizás en la vida no va a haber ningún momento en el que nos sintamos algún temor, pero podemos tomar la decisión de ser obedientes a pesar del temor, y esa es la valentía. Ellos tenían miedo de la gente que los rodeaba porque no sabían lo que podrían hacer, pero trabajaron y reconstruyeron el altar y comenzaron a ofrecer sacrificios. Eran personas de fe viviendo en medio de un mundo hostil y fueron valientes. Hoy en día hay muchas cosas que temer. A veces las acciones del gobierno nos dejan anonadados. No sabemos qué es lo que viene. A veces enfrentamos presiones de personas que nos desprecian por seguir a Jesús o por dejar alguna tradición. A veces parece que los malos prosperan más que los buenos y tenemos muchas preguntas y presiones y preocupaciones. Si sientes temor, eso es normal. No tienes que fingir algo que no sientes. Pero la pregunta es esta: a pesar del temor que puedas sentir,
tendrás el valor para caminar en fe en medio de este mundo, a pesar del temor. Pondrás la mirada en Jesús en lugar de fijarte en las cosas que te atemorizan. No tienes que fingir algo que no sientes, solo debes tomar el paso de obediencia que Dios te está llamando a tomar ahora. Y todo comienza con tener el valor suficiente para adorar. Entonces la restauración de nuestras vidas, familias e iglesia comienza con la adoración. Tengamos valor para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y así veremos la unión que produce la adoración. Ahora, vamos a hablar, para terminar, sobre cómo poner esto en práctica en nuestras vidas, familias e iglesia. En tu vida, no cometas el error de querer corregir lo que está mal en tu vida antes de adorar a Dios. Algunas personas se alejan tristemente de la iglesia porque dicen, algo no está bien en mi vida, entonces mejor no voy hasta estar bien. Y tristemente el enemigo usa eso para que no regresen. Dios no dice, arréglate y luego ven a la iglesia. Él dice, ven y yo te arreglo. Entonces, la transformación, la restauración de nuestras vidas comienza con verdadera adoración. Cuando menos ganas tienes de adorar a Dios, es cuando más falta te hace. Entonces, sin importar lo que sientas, alaba, adora a Dios. No te arregles primero porque eso es querer vender la leche antes de ordeñar la vaca, sino comienza con adoración. En tu familia, el enemigo hará todo lo posible por quitar la adoración de tu vida familiar. Los tendrá distraídos con trabajo y diversiones y juegos y distracciones y películas y toda clase de cosas para que hagan todo menos pasar tiempo juntos en oración. Pero una familia que se une para orar es muy difícil de separar. Entonces, si queremos ver la restauración de nuestras familias, tenemos que comenzar con la adoración. Y no tiene que ser horas y horas. Podemos empezar con unos minutos de oración juntos antes de acostarnos, o con un minuto devocional en la mañana antes de salir. Pero si ves que tu familia necesita restauración, comienza con la adoración. En la iglesia, la adoración trae el poder y la presencia de Dios a la congregación. Y cuando nosotros le ofrecemos al Señor los sacrificios que le agradan, su poder se mueve entre nosotros para traer restauración. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios quiere ahora si no son los sacrificios de animales? Son sacrificios de alabanza, de corazones agradecidos, de una atención puesta en Él, de estar plenamente en su presencia. Entonces, si dejamos a un lado la distracción del celular y de la persona que tenemos al lado con quien queremos conversar y ponemos nuestra atención plenamente en Dios cuando estamos aquí para adorarlo, vamos a descubrir que su poder se mueve entre nosotros de una forma nueva. Porque la adoración agrada a Dios. Y cuando le agradamos, nos bendice. Y su poder empieza a transformarnos. Y vemos cosas que necesitábamos. Esa adoración sincera, en espíritu y en verdad, es necesaria para experimentar la presencia de Dios. Ahora, la única adoración agradable a Dios es la adoración por medio de Jesús.
Porque Hebreos 13:15 dice esto: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza. Entonces, antes de cualquier otra cosa, si no tienes a Jesús, lo necesitas. Si quieres adorar realmente a Dios, tienes que entregarle tu vida a Jesús. Tienes que entender que Él murió en la cruz por tus pecados y entregarle tu vida. Y cuando estás en Cristo, podrás realmente adorar a Dios. Oremos. Padre, te pido que nos conviertas en verdaderos adoradores. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.